Madre mía, lo de Can Yaman y de Demet Özdemir está que arde. ¿Se acuerdan de esa lesión que tuvo Can hace un tiempo, verdad? Pues agárrense porque parece que la razón real es muchísimo más intensa de lo que imaginábamos. Mucha gente pensaba que era algo normal, un accidente tonto entrenando, ¿no? Que si se torció un tobillo, que si se dio un golpe fuerte. Lo típico que le pasa a cualquiera que se mete en líos con el deporte. Pero ¿y si les digo que esa lesión podría tener un origen sentimental? Sí, lo que oyen. A ver, seamos sinceros. Can Yaman y Demet Özdemir. Uf. Esa pareja dio mucho de qué hablar. Su química en pantalla era brutal, explosiva. Y fuera de cámaras, pues ya ni te cuento. Se rumoreaba, se veía, se sentía esa conexión. Pero justo cuando su relación parecía estar en su punto más álgido, o quizás justo antes de que se hiciera público algo zas. Can se lesiona. Yo sinceramente creo que hay gato encerrado. Y no es que lo diga yo sola, Por ahí andan las redes sociales hablando, la gente está especulando. Y cuando la gente empieza a hablar, es porque hay algo que se huele. Mucha gente dice que Can es superdeportista, que le encanta machacarse en el gimnasio, que las lesiones son parte de su vida. Y sí, puede ser. Pero, ¿y si la lesión no fue en un entrenamiento rutinario? ¿Y si fue por una discusión? ¿O por intentar impresionar a alguien de una manera poco convencional? Imagínense la escena. Una discusión acalorada con Demet. Quizás algo de celos, quizás algo de orgullo herido. Y Can, con esa intensidad que lo caracteriza, decide hacer algo drástico. Algo que implique fuerza, que implique riesgo. Quizás quiso demostrarle algo o quizás intentó liberarse de una tensión que no podía más. Y en ese momento de impulsividad, ¡pum! La lesión. Para ser honestos, no es la primera vez que se especula sobre la influencia de Demet en la vida de Can, y viceversa. Siempre se les ha visto como dos fuerzas de la naturaleza, dos personas con mucho temperamento. Y cuando dos personas así chocan, pues, pueden pasar cosas. Lo que yo sospecho es que esta lesión fue el resultado de una combinación de presión, de pasión desbordante y quizás de un momento de pura frustración. No fue una caída tonta. Fue algo que lo dejó fuera de juego, y no solo físicamente, sino quizás emocionalmente también. Piénsenlo, ¿por qué justo en ese momento? ¿Por qué de esa manera tan aparatosa? A lo mejor en ese instante la adrenalina estaba tan alta por un motivo o por otro, que no midió las consecuencias. O a lo mejor sí las midió, pero su impulso fue mayor. Y claro, luego hay que poner una excusa, ¿no? Lo de lesión deportiva suena mucho más creíble y menos escandaloso. Y piensen también en la coincidencia de tiempos. ¿No creen que es un poco raro que justo cuando su relación estaba en el ojo del huracán, o en un punto crucial, ocurriera algo así? A mí me da la sensación de que detrás de esa lesión hay una historia mucho más compleja de lo que nos han contado. Una historia de emociones a flor de piel, de impulsos, de esa química que tanto nos gustaba ver. Bueno, y ahora la pregunta clave, la que nos va a hacer darle vueltas en la cabeza todo el día: ¿creéis que esta lesión fue realmente una consecuencia de su apasionada y a veces turbulenta relación?